Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos a mi nuevo canal, El Parnaso en mi bolsillo. En este canal os traeré principalmente reseñas de libros, pero también otros vídeos de contenido creativo acerca, por ejemplo, de collages que hago o stickers que tengo. Hace ya bastantes meses me propuse releerme sagas de fantasía de mi adolescencia y preadolescencia que hubiera leído tan solo una vez. A continuación os voy a exponer mis impresiones al haber releído el pasado mes de septiembre en el curso de 2 semanas y media Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. La primera parte de mi comentario será bastante personal y subjetiva, acerca de mi historia particular con esa saga. Si queréis pasar al análisis propiamente dicho de cada uno de los libros, os recomiendo que avancéis un poco. Pero no os perdáis el análisis que voy a hacer al final del todo acerca de la vinculación de las Crónicas de Narnia con la religión católica, porque es muy interesante. Antes que nada, habría que aclarar que no existe un único orden de numeración de estos libros, ya que ni fueron escritos en el mismo orden en el que se publicaron, ni los sucesos que acontecen dentro de la saga son contados de forma cronológica. La edición que yo poseo coloca los libros según el orden cronológico de los acontecimientos que suceden dentro de la historia y, sinceramente, yo creo que es la colocación más adecuada. Los únicos tomos que se llevaron a la gran pantalla fueron el 2, el 4 y el 5. Es decir, El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba. Es decir, respetaron el orden original de publicación, o al menos lo estaban haciendo hasta que cancelaron la adaptación cinematográfica del resto de la saga. Obviamente aquí va a haber muchísimos spoilers, así que quedáis todos avisados. Primer apartado, mi experiencia personal con las Crónicas de Narnia. No recuerdo mucho cómo empezó mi conocimiento de esta saga, pero imagino que fui a ver la primera película al cine. Con la primera película, evidentemente, me refiero a la película que se hizo del segundo libro, El león, la bruja y el armario. Tampoco recuerdo si fue después de esa o de las dos películas siguientes que empezaron a comprarme los libros. Sí diré que, desafortunadamente, yo por aquella época, era una niña, estamos hablando de mi infancia, tenía una mentalidad según la cual no me interesaba leer demasiado un libro que ya hubiera sido llevado al cine, sino que solía centrarme en aquellos que no lo habían sido. Digamos que si había película, me bastaba con la película. Dicho esto, tan solo los debí de leer una vez y ni siquiera creo que los leyera todos. De hecho, estoy bastante segura de que los dos últimos no los leí. Me sorprendió bastante no encontrar el segundo libro en mi estantería y seguramente se deba a que cuando empecé a pedirme los libros de la saga ya había visto la película y, como he dicho antes, si ya había visto la película no tenía mucho interés en leerme el libro. Que yo recuerde, desde aquel entonces no solo no volví a leer los libros, sino que tampoco volví a ver las películas. Durante todo este tiempo perdí todo interés en las Crónicas de Narnia y ni siquiera las recordaba cuando pensaba en mis sagas de libros favoritas o en personajes de libros leídos. Fue hace ya muchos meses que opté por poner por escrito todas las sagas que había leído durante mi adolescencia o preadolescencia, o la mayoría, para reflexionar acerca de una posible relectura. En consecuencia, añadí esta, y a pesar de no tener mucho interés en ella, me dije que si realmente me estaba planteando volver a releer sagas de fantasía, especialmente las que no hubiera leído más de una vez, debía leer esta. Pues además era la que menos reciente tenía de todas, puesto que esta no la leí en mi adolescencia como las demás, sino en mi infancia. Pasaron muchos meses hasta que al final me puse a ello, y no fue hasta que me dispuse a comenzar con el primer libro que realmente sentí ganas de ello. Honestamente no recordaba nada de nada antes de ponerme a leer, ni siquiera de las películas, que suelen dejar una huella más marcada y visual en la memoria. De las películas, como mucho, recordaba cierta escena de Lucy saliendo a la nieve tras atravesar el armario, y de las demás, el rostro del príncipe Caspian, porque era tan guapo que tuve un póster de él en mi habitación durante mucho tiempo, y algo sobre unas aventuras a bordo de un barco. Está claro que yo soy la clase de persona que puede volver a leer un libro o a verse una película como si fuera la primera vez. Al igual que me ocurrió cuando leí por primera vez la saga de Harry Potter en 2020, consideré que iba a disfrutar muchísimo más de las Crónicas de Narnia en la actualidad, a pesar de encontrarme en mi veintena, que en mi niñez, puesto que a esa edad realmente no entiendes del todo lo que estás leyendo. Y lo cierto es que no me equivocaba. Por otra parte, la nostalgia del hecho de que me recordara a mi infancia servía de un poderoso aliciente para mí durante la lectura. Entrando ya en la saga, la narración está dirigida a un público infantil de una forma bastante evidente. Constantemente el narrador se hace presente, explicándole al lector cosas y haciéndole preguntas para asegurarse de que los niños siguen bien el hilo de los acontecimientos. Pero estas aclaraciones no me resultaban molestas, de hecho eran más bien irónicas y divertidas. Aunque me preguntaba si según iba leyendo iría recordando cosas, lo cierto es que con el primer libro, El sobrino del mago, lo único que me resultó un poco familiar al leerlo fueron las escenas en las que
Polly y Diggory llegan al mundo de Charn, por todo eso de las ruinas y la iluminación rojiza, y el momento en el que llegan a una Narnia que aún está siendo creada mediante el canto del león, y el sol comienza a asomar. Curiosamente, sí me resultaban más familiares las ilustraciones, sobre todo evidentemente la que yo representé para un concurso de dibujo que gané en primero de la ESO. Como he dicho, la narración de todos los libros me resultó más dirigida a un público infantil de lo que yo creía. No obstante, sin parecerme una historia extraordinaria, me ha entretenido y me ha divertido. Y en la segunda mitad realmente sentía esas ganas de ponerme a leer para continuarlo. Sin lugar a dudas, mi parte favorita de este libro, por lo divertida que es la escena en la que los animales parlantes que Aslan acaba de crear ven al tío Andrew y, al no haber visto a un ser humano en su vida, deducen que se debe de tratar de una especie de planta e intentan meterlo en tierra y regarlo. Estos diálogos fueron hilarantes. El resto del libro no tiene demasiado humor, tan solo ciertos toques demasiado sutiles como para realmente hacer reír. El segundo libro, como he dicho, no lo tenía, así que lo tuve que tomar prestado de la biblioteca, e intuyo que no lo había leído nunca por haber visto la película. Me gustó también, pero no diría que más que el primero. Según transcurría la lectura sí que me iban sonando ciertas cosas de la película, como el momento en el que el fauno Tumnus se avergüenza de haber traicionado a Lucy avisando a la Reina Blanca de que había llegado una humana al reino, o el hecho de que Peter recibió como obsequios un escudo y una espada, Lucy una pócima, y Susan arco y flechas. Recordaba que el antídoto que recibe Lucy le había ayudado a salvar a su hermano Edmund de la muerte al final de la película. Si me permitís hablar en plata, Edmund me pareció tonto del culo y un pésimo hermano, y opino que Aslan fue muy benevolente con él, al nombrarle también rey. El tercer libro, El caballo y el muchacho, creo que sí que lo leí en su momento, pero lo cierto es que no he recordado nada según lo leía. Solo me resultaba ligeramente familiar el encuentro de Shasta con Arabis y la mención de las tumbas de los reyes en las que tenían que encontrarse cuando el grupo se separó. Pero ni siquiera estaba del todo segura de que esa sensación de familiaridad no se debiera a que había leído algo semejante en otro libro cualquiera. Intuyo que de pequeña no me entusiasmó demasiado la historia de un chico pobre y un caballo parlante que huyen y se pasan medio libro atravesando el desierto en un contexto de reminiscencias árabes o moras. Digamos que no encaja mucho con lo que yo disfrutaba leyendo. Ahora sí que me ha gustado, aunque nuevamente no diría que más que los anteriores. Valoro el hecho de que cuente una historia algo diferente con personajes distintos y un ambiente y cultura también diferentes. En este, el humor, lejos de centrarse en una sola escena, se reparte a lo largo del libro a través de comentarios graciosos puntuales y constantes. En lo referente a los personajes, diría que Aslan tiene un papel menos importante que nosotros y aparece en momentos muy puntuales y breves. He de decir que simpaticé más con Shasta y con Win que con Arabis y Bri. Los primeros son más humildes y los segundos más pretenciosos, aunque de buen corazón. Aunque Shasta y Arabis terminen juntos, cosa que se veía venir por el hecho de ser una historia predecible dirigida a un público infantil con final feliz, no hubo indicios románticos a lo largo de la narración, ni muestras de interés mutuo, lo que resulta refrescante para mí, porque eso de las tensiones románticas no resueltas como que ya está muy trillado. Sobre este hecho me apetece recordar una de las referencias implícitas que solo los adultos realmente comprenderían y que verdaderamente me hizo sonreír en complicidad con el autor. Me refiero al momento en el que se explica que, dado que Shasta y Arabis discutían con asiduidad, decidieron casarse para así poder seguirlo haciendo con mayor comodidad. Honestamente, ¿acaso no es en eso en lo que verdaderamente consiste el matrimonio? El cuarto libro, El príncipe Caspian, más bien no lo recordaba en absoluto, para qué engañarnos, y aunque me gustó, quizá me resultó levemente menos interesante. En general diría que tiene algo menos de humor, y las aventuras tampoco es que resulten demasiado frecuentes o excitantes. El relato de la huida de Caspian ocupa casi un tercio del libro, aunque lo cierto es que sí que es interesante. Por lo demás, no es que suceda gran cosa, aparte de que los Pevensey van de aquí para allá, intentando llegar hasta él para ayudarlo. Al final del libro ya recibimos la triste noticia de que Peter y Susan ya no van a volver, debido a que se han hecho demasiado mayores para el mundo de Narnia, razón que sinceramente me parece un tanto estúpida, pero que se intenta reforzar con el hecho de que ninguno de los dos creyó a Lucy cuando ésta juró haber visto a Aslan, ni se ofrecieron a acompañarla en su busca. Edmund, que es más pequeño que ellos, sí que tuvo fe en ella, y quizás por eso que a él sí se le permitió regresar. Por otra parte, evidentemente me chocó leer acerca de un Caspian tan niño, pues obviamente yo tenía en mente al apuesto joven que lo había interpretado en las películas y que debía de sacarle como 10 años mínimo. Cuando llevaba media relectura del quinto libro, La travesía del viajero del alba,
Pensé que en el pasado como mucho debí de haber comenzado a leerlo y después haberlo abandonado, porque la escena del principio en la que están los tres mirando el cuadro del barco y este comienza a moverse y son engullidos por él, me sonaba mucho haberlo leído. Sin embargo, con ninguno de los acontecimientos posteriores volví a tener la misma sensación. No obstante, cuando leí sobre la isla de los farfallones, sobre la isla oscura y el final del mundo con las aguas rodeadas por flores, sí tuve una vaga sensación de familiaridad, por lo que deduzco que sí que debí de leerlo entero. Si bien este tomo tampoco es que sea el más interesante, sí el más largo, el hecho de que las aventuras tengan lugar en el mar y el trayecto en barco le aporta un toque de novedad y frescura. El humor tampoco destaca demasiado en esta ocasión, y he de decir que la parte final del libro me ha parecido extrañamente surrealista, como si el autor se hubiera fumado algo para escribirla. Quizá lo más surrealista de toda la saga, y algunas partes un tanto creepy o espeluznantes que me hacían aflorar en mí una sensación de que leer eso de pequeña me podía haber dado un cierto yuyu. Sobre todo la parte de las islas que antes mencioné, porque ocurren cosas sumamente extrañas. El sexto libro, La silla de plata, estoy suficientemente convencida de que no llegué a leerlo nunca, porque no me sonaba ni lo más mínimo. No me entusiasmó comprobar que Eustace iba a ser uno de los protagonistas, porque me cayó muy mal en el libro anterior, pero tanto él como el desarrollo del libro me sorprendieron para bien. No es que suceda nada particularmente interesante, y el planteamiento del libro quizás es como más soso que los anteriores, ni siquiera se aprecia un claro clímax o una batalla. Sin embargo, se me hizo bastante más ameno que el anterior. Tiene algo más de humor, aportado sobre todo por el meneo de la marisma llamado Charco Sombrío, personaje que me ha caído bastante bien, cuyo pesimismo me hacía bastante gracia y me recordaba mucho al mío. El séptimo libro, La última batalla, es el más corto de todos y el que tiene menos humor. Y sí que diría que me ha decepcionado por varias razones. Para empezar, el comienzo no fue mucho de mi agrado. Mientras que los anteriores partían de nuestro mundo y de cómo los niños en cuestión, que eran los protagonistas, llegaban a Narnia, en este, el primer capítulo te presenta al odioso chimpancé Triquiñuelas y al embaucable asno Puzzle. A pesar de que en Narnia los animales parlantes tienen una importancia primordial y no sería Narnia sin ellos, disfruto más de sus intervenciones algo más dispersas a lo largo de la trama, o centradas en su interacción con seres humanos. Por mucho que esto solo ocupara el comienzo del libro, no disfruté mucho leyendo acerca de Triquiñuelas, sinceramente no le podían haber dado un nombre más adecuado al maldito, y el extremadamente lelo puzzle. Si bien reconozco que esto que sucede al principio sienta las bases para el resto de la historia, que tiene lugar después. Por lo tanto, su narración resultaba indispensable. De todas formas, otra cosa que diferencia este tomo de los anteriores es que el protagonista no es ninguno de los niños, sino un rey narniano llamado Tyrion, mientras que los niños tienen un papel ligeramente más secundario. El autor intentó incluir apariciones o menciones a todos los personajes que hubieran tenido alguna importancia a lo largo de toda la saga, un tipo de homenaje que a mí personalmente siempre me gusta mucho. Si bien en este caso se ciñó más que nada a la parte final del libro, y de una manera bastante superficial. Al leer la sinopsis me había hecho ilusión saber que los Pevensie iban a aparecer otra vez, acompañando a Eustace y Jill, si bien me dio muy mala espina no encontrar a Susan enumerada entre ellos, por lo que me llevé un chasco bestial al comprobar que no solo los Pevensie no se dignan a aparecer casi hasta el final, sino que en efecto Susan no está entre ellos. Aviso del mega spoiler que viene a continuación. Me pregunto qué problema podría tener el autor con el personaje de Susan. Debería haber tratado a los cuatro hermanos por igual. Si Edmund comenzó siendo un traidor y se redimió, ¿por qué no hizo lo mismo con Susan? Para empezar, no tiene el más mínimo sentido que el autor se inventara que Susan había dejado de creer en Narnia. Había estado allí en 2 ocasiones, y en la primera de ellas durante décadas. ¿Cómo diablos iba a creer entonces que solo habían sido juegos de niños? La única explicación que se me ocurre es que, herida por haberle dicho a Aslan que no podía regresar a Narnia, y a la defensiva por su propio comportamiento escéptico durante este viaje, optó por intentar olvidarse de ese mundo, para seguir adelante, hasta el punto en el que llegó a convencerse a sí misma de que todo habían sido imaginaciones de ellos. Quizá esta fuera la forma que tiene el autor de referenciar cómo algunos niños cuando crecen siguen aferrados con cariño y nostalgia a su infancia, mientras que otros reniegan de ello en un intento desesperado por aparentar madurez. Sea o no sea esta la razón, me parece muy mal el trato que le dispensó a Susan, que es una de las protagonistas de la saga. Lo que es más, es que esto causó un distanciamiento entre ella y sus hermanos. Por ejemplo, Peter habló de ella en un tono más bien despectivo y frío,
y los demás ni siquiera la mencionaron en todo el libro. Y acabó originando una gran desgracia, pues ella acabó por no compartir el mismo destino que el resto de sus hermanos, por trágico que fuera. Y esto, por tanto, la condenó a ella a la desgracia, dejándola completamente sola para el resto de su vida. Esto me lleva al desenlace de este último libro y por lo tanto de toda la saga, que sin lugar a dudas fue lo que más me decepcionó y entristeció de todo. Porque sinceramente, teniendo en cuenta la saga que estaba leyendo, yo me esperaba un final feliz, no un final tan triste, por mucho que sus implicaciones se edulcoraran o suavizaran para los lectores infantiles. Aviso por adelantado, aquí viene el mega spoiler, padre de todos los spoilers de este vídeo. ¿Cómo diantres se le ocurre al autor matar a los niños protagonistas? Vale que ellos quisieran vivir para siempre en Narnia y que solían regresar a su propio mundo a regañadientes, pero no había otra forma de dejarlos en Narnia que no fuera matándolos. Y más teniendo en cuenta que ese nuevo Narnia ni siquiera se trataba del mismo Narnia que habían conocido con anterioridad. Parecía como si el autor se empeñara en introducir a la fuerza algo de drama, como para demostrarle a los niños que cosas terribles pueden suceder, pero a la vez envolviéndolo en azúcar para no traumatizarlos. ¿Sabes qué? No cuela. El drama es drama aún así. Lo que es irreparable aunque me lo vendas en algodón de azúcar. Y puede que a un niño consigas venderle el efecto deseado, aunque me niego a creer que el niño en cuestión sea tan tonto como para no comprender realmente lo que está sucediendo y no quedarse triste en consecuencia. Pero a un lector adulto no, sobre todo si ese lector, como es lo común ahora en pleno siglo XXI, no cree en cosas como el cielo o el infierno o el más allá. Realmente parece que el autor intentó meterles a los niños con calzador la religión católica en la cabeza a través de este libro. Puede que un niño no comprendiera las pequeñas pistas que iba dejando a lo largo del libro para comprender la verdad, pero yo sí. La primera mención al accidente de ferrocarril ya me dio muy mala espina. Me parecía como sacada de la nada. ¿A qué venía eso si no implicaba lo que claramente iba a terminar implicando? Y ya cuando, en la siguiente alusión a este hecho, los personajes, muy inocentes ellos por no darse cuenta, empezaron a mencionar que tras ese accidente de repente habían dejado de sentir cansancio, entumecimiento o dolores, y que los mayores habían rejuvenecido, o que por mucho que treparan montes y montes no se cansaban. Yo ahí ya sabía que podía temerme lo peor. Aún así me aferraba a una brizna esperanza, diciéndome que quizás se sacaran otra explicación fantasiosa de la manga, y que no estaban muertos. Si no hubiera habido ninguna explicación, me hubiera perturbado porque no hubiera sabido qué pensar. Pero la aclaración que llegó de los labios de Aslan confirmó mis peores temores, y eso fue de todo menos tranquilizador. Y para colmo resulta que el otro ferrocarril contra el que se estrellaron llevaba a los padres de los niños, que también fallecieron, sin haber tenido la más mínima aparición o importancia en toda la saga. Repito, ¿qué necesidad había de matarlos? No era ningún requerimiento de la trama en absoluto, y me indigna muchísimo. Y casi me indigna más que la pobre Susan, siendo la única superviviente por no ir en ese maldito ferrocarril, se quedara completamente sola, sin hermanos y sin padres, viéndose abruptamente despojada de todos ellos y sin ningún tipo de consuelo acerca de su paradero en el más allá. Es que me parece sumamente cruel de verdad. Al menos Polly y Diggory eran ya muy mayores, por lo que su muerte no resulta tan trágica. Pero los demás... Y por si estas muertes no fueran suficientes, al final del libro Jill, Eustace, Tyrion y los animales que se pusieron de su lado también cayeron en la batalla. ¿En serio? ¿Solo para que estén todos juntitos y felices en el más allá? ¿Qué necesidad había de que murieran tan jóvenes? Lo cierto es que si bien no lloré, me quedé con ganas. Me pregunto qué fue de los malvados. ¿Murieron también? En teoría Aslan eliminó por completo Narnia, así que se deduce que todo ser vivo fue sacrificado, cosa que me parece enormemente cruel por parte de un personaje benévolo como Aslan, teniendo en cuenta que en el segundo libro él decidió sacrificarse a sí mismo para que no muriera Edmund. ¿Y ahora los mata a todos? No lo entiendo. ¿Y por qué Aslan no apareció a tiempo para salvar la situación? Él es omnipotente, nada de esto tenía por qué haber ocurrido. Y esto me lleva al otro tema que me decepcionó. ¿Por qué diablos Aslan decidió destruir Narnia? Un mundo que además había durado tan pocos siglos. Fue quizá que le decepcionó tanto la conducta de los narnianos, dejándose embaucar por un mono malvado y mentiroso, o porque otros habían perdido la fe en él desde antes. Eso sería como decir que en nuestro mundo Dios tiene el derecho a destruir el planeta Tierra solo porque parte de la población sea atea. Y ahora entramos a lo verdaderamente interesante de este análisis. Esta resolución final también sirve para confirmar las hipótesis religiosas que se despiertan en un lector avispado a lo largo de la saga, a través de las figuras de Aslan y Tash y la conveniente forma en la que sus devotos les rinden pleitesía. Pero todo esto lo explicaré en mayor profundidad al final del todo. Del mismo modo también me sorprendió
encontrar una referencia tan clara a la filosofía de Platón que yo cacé al vuelo enseguida y que líneas después se me vio confirmada por parte de un personaje que, por si acaso algún lector despistado no lo había pillado, confirma que en efecto eso era justo lo que pensaba Platón. Y esto es otro mega spoiler. Me refiero a la escena al final en la que se revela que tanto nuestro mundo como Narnia no eran más que una copia deslucida de los mundos originales que se encuentran en el más allá, a los que llegas una vez que mueres. Y ahora sí, el apartado más interesante y filosófico de todos: el sexismo y la religión en las crónicas de Narnia. No considero que esté de más apuntar que he captado un marcado machismo que, sin embargo, resulta más o menos comprensible teniendo en cuenta que el autor escribió esta obra en los años 50. Está el hecho de que muchos personajes y el propio narrador se muestren contrarios a que las chicas participen en las batallas, o incluso mencionan que no las ven muy capaces de defenderse. Incluso en el tercer libro, el príncipe Corin sostiene, cito textualmente: «Ella, Lucy, vale tanto como un hombre o al menos como un muchacho. La reina Susan es más parecida a una dama adulta corriente». ¿Perdona? No voy a negar que me contrarió y me molestó leer esto, pero lo que ya me pareció pasarse de la raya fue la condescendiente y paternalista conducta del rey Rilian hacia Jill en el último libro, a la que llegó a decirle, tras haber contemplado la masacre de un montón de caballos: «Si tienes que llorar, preciosa, vuelve la cabeza y ten cuidado de no mojar la cuerda del arco». Así como otros indignantes comentarios por el estilo. A pesar de tratarse de una saga dirigida más que nada a un público infantil, contiene referencias implícitas a cuestiones que solo los adultos pueden entender, tal y como he comprobado yo en esta relectura. Esto está constituido fundamentalmente por las alusiones religiosas. Que el personaje de Aslan equivale a nuestro Dios es sumamente evidente para cualquier adulto e inclusive también para algunos niños. No solo es el supremo soberano y creador de ese mundo y de sus criaturas, sino también es el ser que es alabado, respetado y reverenciado, al que hay que obedecer y nunca contrariar. Es benévolo y compasivo, pero también justo e implacable. Incluso tenemos en El león, la bruja y el armario una alusión a Jesucristo y a su sacrificio por la humanidad, en la forma de Aslan sacrificándose a manos de la bruja blanca para salvar a Edmund y a los narnianos, seguido además de su posterior resurrección. Eso por no hablar del hecho de que en Narnia a los hombres y a las mujeres se les llama respectivamente hijos de Adán e hijos de Eva. Es también muy revelador el hecho de que en el tercer libro apareciera otra etnia diferente, los carlomenos, que rendían pleitesía a un dios distinto, Tash. El autor estaba representando al dios de los cristianos en Aslan y a Alá, el dios islámico, en Tash. Aún más interesante para los lectores adultos es leer cómo, en el último libro, el chimpancé trata de poner a los carlomenos de su lado, intentando convencerles de que Aslan y Tash son la misma persona, y rebautizándolo como Tashlan. Los carlomenos le seguían la corriente por los beneficios que bailarle el agua iba a conllevar para la consecución de sus propios intereses. Pero en su foro interno no solo no creían que se tratara realmente del mismo Dios, sino que muchos de ellos ni siquiera eran creyentes, aunque actuaran y juraran en el nombre de Tash. Con esto el autor hace una interesantísima alusión a la hipocresía que rodea la religión y a las personas que ponen a un Dios como excusa para comportarse de una determinada manera. Pongamos, por ejemplo, para tratar de conquistar a un pueblo a la fuerza. Mega spoiler. Al final se revela que Aslan en efecto es Dios, mientras que Tash más bien encarna al diablo, y que por eso en el desenlace de la historia este se lleva a los malvados con él. Por otra parte tenemos una suerte de emulación del juicio final. Los seres buenos caminan hacia la derecha de Aslan, al paraíso, y los malvados, que se corresponden con los que no creían en él o lo detestaban, hacia su izquierda. Esto demuestra hasta qué punto el autor parecía ser creyente, y la forma sibilina en la que censura a los no creyentes, insinuando que van a ir al infierno. Obviamente nada de esto iba a ser comprendido por un lector infantil. Ahí es a donde voy al decir que, siendo o no una saga para niños, es también una lectura interesante para los adultos, que pueden descubrir en ella cosas que los niños no pueden. El autor aborda estos asuntos con suma inteligencia, y en lugar de exponerlos abiertamente, los deja caer pasando de puntillas sobre ellos, para librarse de críticas o censuras, ya que de este modo, al no afirmar nada clara y abiertamente, cualquier cosa que el adulto creyera entender seguiría siendo solo eso, una interpretación del lector. Muy listo, C.S. Lewis, muy listo. Con esto llegamos al final de mi análisis de las Crónicas de Narnia, una relectura que disfruté probablemente más de lo que imaginaba y que me abrió los ojos a nuevas interpretaciones que nunca creería poder encontrar en esta obra. En los próximos vídeos abordaré mis relecturas de otras sagas de fantasía de mi adolescencia,
como fueron Crónicas de la Torre y Memorias de Idún de Laura Gallego o Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Eso solo para comenzar, porque si os gusta mi contenido y me apoyáis, se vendrán muchas cosas más. Por eso mismo ruego que si habéis disfrutado de este vídeo, os suscribáis a mi canal, deis me gusta y comentéis, porque es la recompensa en la que todo creador de contenido encuentra su consuelo tras tantas horas de grabación y edición de vídeos. Dicho esto, espero que me acompañéis en esta travesía, no la travesía del viajero del alba, sino la travesía del Parnaso en mi bolsillo. Un canal en el que deposito muchas ilusiones y muchas expectativas. Muchas gracias por ver y espero que hayáis disfrutado de este vídeo tan largo. ¡Chao!